Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto compartir con ustedes en este programa del curso Acervo Turístico Cultural Costarricense para hablar sobre patrimonio, para hablar sobre bienes culturales, sobre su importancia, sobre sus verdaderos actores y actrices en los territorios. Y tenemos el honor de tener con nosotros hoy al profesor Ronald Martínez Villarreal, compañero de la Cátedra de Historia, y también una invitada justamente de la sede de la UNED en Talamanca, del territorio Uraxi, que es Joelis Víquez, y con ellos vamos a conversar sobre estos temas y ampliar sobre sus características justamente en Talamanca. Bienvenidos. Hola, un saludo cordial a toda la audiencia y muy especial para las personas estudiantes de la UNED. Y Ronald, como para arrancar un poquito con este diálogo, contanos cómo se define el patrimonio cultural, cómo se identifican los bienes culturales, quiénes son, digamos, realmente los protagonistas detrás, digamos, de los bienes culturales, porque hay como una idea y un concepto como muy estatal, ¿verdad? Muy gubernamental a veces alrededor del patrimonio de los bienes, cuando en realidad es la gente de los territorios y de las comunidades, ¿verdad? Los portadores de tradición y portadoras, los que realmente pueden, ¿verdad? Ratificar o no, ¿verdad? Que una manifestación cultural sea, ¿verdad? Un patrimonio. Sí, correcto. Y es un tema que siempre está en el escenario, ¿verdad? De la gestión turística y es algo que le compete mucho a la gestión turística. Por un lado, por la responsabilidad con la documentación, con la investigación, ¿verdad? Con cerciorarnos siempre del análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Sobre los bienes culturales. Y también toda la sensibilidad, la ética y el respeto que gira alrededor del trabajo con estos bienes culturales, que si bien es cierto, desde la gestión turística entran en un proceso de transformación hacia recursos de interés turístico, hacia recursos de aprovechamiento desde el interés cultural, merecen todos estos cuidados y todos estos elementos, ¿verdad? Y como vamos a ver, y como hemos venido insistiendo, ¿verdad? En otros programas y siempre en el estudio que hacemos de estos temas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de recorridos históricos, estamos hablando de procesos sociales, ¿no? Y es necesario que avancemos siempre hacia a superar, ¿verdad? Esto que mencionabas, ¿verdad? De ver estos elementos como pertenecientes o solamente al entorno académico, ¿verdad? Que es desde casi que laboratorios de investigación donde esto se lleva a cabo, y creer que el patrimonio cultural en general es estático e inalterable, ¿no? Cuando todo lo contrario, ¿verdad? No hay nada más dinámico que la cultura como construcción humana. Y el dinamismo es algo que está inherente en los bienes culturales. Y creo que ahora Joelis nos va a ayudar más con este ejemplo, entonces, con la experiencia que ella tiene allá, como gestora turística allá, ¿verdad? Y como una de nuestras estudiantes, desde un territorio con una riqueza y sobre todo también con un empoderamiento ya en el trabajo que hacen con su acervo cultural, ¿no? Eh, y entonces este dinamismo también nos habla de que estamos hablando de actividades cotidianas, actividades humanas, actividades relacionadas con el trabajo, pero que también llevan consigo la ancestralidad, el interés cultural
y toda la protección y el compromiso que las personas le damos a cada una de, de estas experiencias culturales, que es una forma que podríamos decir, ¿verdad? Tal vez el patrimonio inmaterial es uno donde esto se refleja más y es donde siempre debemos poner la mirada con todas estas variables en mente, ¿verdad? Y por eso, desde la gestión turística y desde cualquier abordaje que vayamos a hacer hacia estos tipos de patrimonio cultural, debemos siempre mantener esa mirada alerta, ¿no? Y si hablamos del conocimiento, de precisamente ese patrimonio cultural, es donde este se reproduce todos los días. ¿Y quiénes lo hacen? Pues las personas que conviven, que lo han heredado y que lo mantienen vivo, ¿verdad? Palpable, funcional, ¿verdad? Que es otro elemento clave, ¿no? Eh, hablando de esa ética, de esos cuidados, ¿verdad? Hemos venido insistiendo también y desde también el curso lo hacemos y hemos tenido discusiones muy bonitas, conversatorios muy bonitos con el estudiantado, ¿verdad? Sobre algunos elementos que, que precisamente vienen a precisar esto que estamos comentando, ¿verdad? Si bien es cierto, el recorrido histórico del concepto de patrimonio cultural, ¿verdad? La otra vez hablábamos con la profesora mexicana que nos acompañó en el programa y nos profundizaba algunos de estos debates también. Y hemos ido queriendo superar lo que ha sido una apropiación desigual del patrimonio cultural, ¿verdad? Al haberse construido desde entornos muy académicos, muy especializados y muy institucionales, y que en nuestra historia incluso fue parte del proyecto de Estado que se tuvo, ¿verdad? Cuáles eran los bienes o los elementos culturales que iban a representar a toda la nación, ¿verdad? En un esfuerzo muy forzado, dicho sea de paso, ¿verdad? Por querer encontrar una identidad única, una identidad nacional. Y entonces, se plasmó mucho ese concepto de que lo patrimonial era aquello que casi que era lo oficial, ¿verdad? Lo que se lograba oficializar. Y esto generó pues toda una serie de elementos que quedaron ocultos, que quedaron relegados y que quedaron incluso hasta menospreciados en la diversidad cultural costarricense en nuestro caso, ¿no? Algo que en nuestra historia podemos arrastrar como una deuda, ¿verdad? Como algo, una necesidad de superación y que afortunadamente con los avances y con el estado actual de las disciplinas que están alrededor de esto, incluida la gestión turística, podemos decir de que reconocemos en ese pasado del concepto de patrimonio cultural elementos que atentaron contra y volvieron vulnerables a muchas de estas experiencias culturales. Y a nivel de los inicios del turismo, podemos decir, crearon situaciones que se han llamado desde la ficción cultural y la comercialización de la autenticidad. Hoy en día esto va quedando mucho más claro, ¿verdad? Y vamos comprendiendo que en esa diversidad y en ese cúmulo de experiencias tenemos que escuchar y ver siempre a las comunidades, a las personas que son a fin de cuentas las que como decíamos estos, revitalizan día a día desde ese dinamismo y desde esa utilidad, este patrimonio cultural, ¿verdad? Nada más quisiera precisar elementos, ¿verdad? Y aquí los tenemos, ¿verdad? Este collage podría ser inmenso, grande, ¿verdad? Dentro de la diversidad cultural costarricense, porque son ellas, son las personas, son las diversas generaciones que portan, comparten, recrean, este, manifiestan y le dan dinamismo a ese patrimonio cultural y en muchos casos termina siendo parte de su vida laboral, ¿no? Pero también de su ancestralidad, también de su espiritualidad. Y todo eso lo revierte de un simbolismo muy especial, ¿verdad? Que vamos a retomar ahora cuando hablemos de algunas herramientas que nos sirven para reforzar esto, pero también nos permitan tal vez acercarnos a los diversos territorios
Uno, con la convicción de que podemos identificar esos bienes culturales, ¿verdad? En ese proceso de construcción del recurso cultural, y no es algo que le compete solo a las, entre comillas, autoridades académicas o institucionales, las cuales, si bien es cierto, están en la responsabilidad de aportar, de crear un foro permanente para el análisis y la construcción de estos conceptos, pero no son los dueños de las realidades, ¿verdad? Ni de la última palabra en estos conceptos, todo lo contrario, ¿verdad? Quienes conviven y quienes recrean ese patrimonio cultural todos los días, más bien cargan esa autoridad y son las personas a las que debemos escuchar. Ronald, en esa línea que estás planteando, está todo el tema del inventario, ¿verdad? De bienes, de la necesidad, digamos, de inventariar para fortalecer, para salvaguardar justamente las manifestaciones, las diferentes tradiciones, que algunas tienen que ver con festividades, como el caso que hemos hablado en otras oportunidades del tope de toros de Liberia o el mismo juego de los diablitos, ¿verdad? Pero lo interesante de estas manifestaciones es que nunca están solas. Es decir, están acompañadas por elementos de vestuarios particulares, están acompañadas por otras, por tradiciones artesanales de la talabartería o de la crin, o, ¿verdad? O de la pintura o de las máscaras. Está acompañado por música, es decir, todos esos elementos, digamos, que están ahí alrededor de las diferentes manifestaciones culturales. ¿Quién mejor, digamos, para trabajar en ello, en ese inventario, que las mismas comunidades? ¿Qué nos dirías en esos 2 minutos que nos restan de la primera parte de este programa? Sí, claro, ¿verdad? Las mismas comunidades y muy valioso cuando son también las mismas comunidades las que participan y se apropian de la gestión turística. Porque ahí entonces asumen el control no solo de lo que son los bienes culturales, sino también el control de lo que quieren para su territorio como gestión turística. Y sí, ¿verdad? Esa participación y ese definición, esa identificación, pues pasa a ser clave, ¿verdad? Herramientas básicas, entonces, los criterios y valores de lo patrimonial, ¿verdad? Que debemos usar con cautela, que debemos siempre estar en constante revisión, pero son los que nos permiten valorar elementos como el simbolismo, la antigüedad, el testimonio, ¿verdad? Que son los que nos dicen, aquí estamos en presencia de un bien cultural, ¿verdad? Y siempre ser muy precisos a la hora de nombrar estos bienes culturales. Nada más quería referirme rápidamente a este que tenemos acá, ¿verdad? Los sitios arqueológicos, los asentamientos cacicales, ¿verdad? Con esferas de piedra, ¿verdad? Todavía hace poco que sale en prensa y se habla que hay una declaratoria de Patrimonio Mundial sobre las esferas de piedra, ¿verdad? Lo cual es impreciso. La declaratoria es sobre 4 asentamientos, sobre 4 sitios arqueológicos, ¿verdad? No sobre las 300 y resto de esferas que hay en todo el país, e incluso hay una en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa identificación y esos inventarios son los que permiten dar con esos elementos de precisión, ¿verdad? Y precisamente en el tema del inventariado se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Cada vez más participativos, ¿verdad? Que han ido generando herramientas que han sido de bastante utilidad. Por un lado tenemos las guías turísticas que plantea el ICT, las cuales varias de ellas se han hecho en concordancia con organizaciones locales, desde municipalidades, desde grupos organizados, desde asociaciones que ya tienen trayectoria en la gestión del patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿verdad? Sí, como una consulta amplia, Ronald, a la gente de los territorios. Exactamente, ¿verdad? Y inventarios propiamente a nivel cultural que ya varios cantones tienen y cada vez se han ido profesionalizando y detallando más, ¿verdad? Como el caso del inventario cultural en San Carlos, que generó un material interactivo en el cual la persona interesada puede recorrer todo el territorio y visualizar las diferentes manifestaciones, ¿verdad? De la mano con herramientas como la plataforma Cicultura, por ejemplo, del Ministerio de Cultura,
en donde hay un inventariado constante y en donde hay una apertura constante. Si bien es cierto, se continúa mejorando, se continúa corrigiendo y precisando algunas cosas, ha dado el espacio para que cada vez más actores participen de ese inventariado, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, que ahora en la segunda parte, ¿verdad? Mucho de esto lo vamos a poder comentar con Joelis y creo que nos va a ayudar mucho a visualizar desde la experiencia de una persona que participa de esto y que conoce más que nadie muchos elementos de esta precisión de los bienes culturales. Muchísimas gracias al profesor Ronald Martínez. Estamos en este programa sobre los bienes culturales y el caso del uso tradicional de botes en Talamanca, que es la segunda parte de este programa. Les recordamos que nos pueden seguir por las redes sociales de Onda UNED, de la Cátedra de Historia, y también este programa se replicará por el 101.5 de Radio Nacional. Entonces también nos pueden escuchar por la radio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Onda UNED. Acortando distancias. Estamos en este programa de Onda UNED con el profesor Ronald Martínez, también con nuestra invitada estrella, con Joelis Víquez, desde territorio Bratzi, en Talamanca, y para hablar no solamente de bienes culturales, ¿verdad?, desde un punto de vista conceptual y teórico, sino también para poder llevar este conocimiento a la práctica real en los territorios y específicamente al uso tradicional de botes en Talamanca. Entonces, bienvenida, Joelis. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias, Joelis, quien no dudó en acompañarnos en este programa. Joelis es una estudiante avanzada de la carrera de Gestión Turística Sostenible, orgullosamente, allá en la sede de la UNED en Talamanca. A través del curso Acervo Turístico Cultural, pues hemos tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas en detalle e incluso una de las herramientas que siempre planteamos es llevar toda esta parte teórica conceptual a la realidad de cada uno de los territorios, ¿verdad? Además, ¿verdad? Que qué mejor de un integrante allá del pueblo originario Bribri, en el sureste de nuestro país, y que nos pueda contar particularmente de un bien cultural en específico, inmaterial, ¿verdad? Que es el uso de los botes, el uso tradicional de los botes, ¿verdad? Primeramente, Joelis, sí creo que es bueno poder escuchar un poco de cómo es esa realidad cultural allá en Talamanca, en el territorio, esa cotidianidad y sobre todo la experiencia de ser un estudiante de la UNED en ese contexto. Bueno, muy bien. Para los que conocen Talamanca, saben que pues está fragmentada por sus ríos y es súper importante, ¿verdad? Lo que es el transporte, el medio de transporte es el bote para cualquier actividad que se quiera realizar. Muchas veces es un poco complicado por asuntos de movilidad, ¿verdad? De enfrentarse a los diferentes factores como el climático. Siendo estudiante de la UNED, a veces hay que, pues, hacer muchas cosas para poder cumplir con esos retos del estudio y todo lo que conlleva, ¿verdad? Y bueno, el bote es algo súper importante, ¿verdad? Dentro de la cultura. Y no solamente eso, que también se ha sabido pues integrar a la parte económica. Pues aquí también en esta imagen, ahí pueden observar el turista. Exactamente es en la desembocadura del río Yorquín, donde se une con el Telire y Pichaola. Y pues es una muestra, ¿verdad?, de cuán importante es el uso de esta herramienta de trabajo y lo que representa, ¿verdad?, para tantas comunidades que pues hoy día se dedican también a lo que es el turismo, aparte de la agricultura. Claro, ¿verdad? Ahí vemos claramente el concepto del dinamismo, ¿verdad? Tenemos que superar aquellas visiones que los territorios entre más alejados y más ocultos, ¿verdad? Vamos a encontrar realidades totalmente ajenas o diferentes. Y no, todo lo contrario, ¿verdad? Aquí nos encontramos una comunidad
que sigue conviviendo en ese entorno natural, ¿verdad? En donde el agua, en donde el río continúa siendo una parte fundamental, ¿verdad? De su desarrollo social. Y cómo esa transformación del uso de los botes, ¿verdad? Que en tu investigación decías que, si bien es cierto, antes había toda una práctica constante, ¿verdad? En la fabricación de botes, esto se ha ido transformando y todo. Y a pesar de que hoy se usan elementos, obviamente que la técnica y la tecnología vienen a facilitar, continúan manteniendo esa relación con los ríos y esa relación con las personas, ¿verdad? Y precisamente cómo se integra la actividad turística a ello. Este, a nivel de todo lo que se hace en la comunidad, ¿verdad? ¿Qué tanto resulta de utilidad el transporte en el río, ¿verdad? ¿Es para todo básicamente o hay unas actividades que dependen más de ello, podríamos decir? Muy bien, el transporte del bote es súper importante para casi que todo. Tenemos un gran porcentaje de comunidades que viven de ambas orillas de los ríos y es súper difícil, ¿verdad?, pasar el río si no fuera por los botes. Aquí pues sabemos que Talamanca es una zona productiva de banano, cacao, plátano y aparte de transporte de personas. Eh, Cada día pasan cientos, miles de personas de una comunidad a otra, se transporta banano, plátano y pues ahora pues también el turismo, ¿verdad? Entonces es un aspecto clave, considero yo, súper fundamental para pues todas las actividades que se llevan a cabo acá en la región. Y podríamos decir que esta... Uh-huh. Ahí hay un elemento importantísimo a partir de lo que está contando Joelis y lo que estabas vos también narrando, y es que justamente el año pasado se hizo un reconocimiento a don Florentino Hernández Hernández, ¿verdad? Como artesano y pescador tradicional bribri, ¿verdad? Donde obviamente todo este tema también de la construcción tradicional, artesanal de botes tiene un lugar central, ¿verdad? Entonces, aunque han sido políticas, digamos, de reconocimiento, reparación, tal vez un poco tardías, ya hay ¿verdad? Un acercamiento, un posicionamiento, ¿verdad? De reconocer la importancia, digamos, económica, social y cultural que estos usos tienen en los territorios. Sí, y también tal vez si nos puedes comentar un poco, porque hay otra serie de saberes, ¿verdad? La navegación en los ríos son una serie de saberes muy particulares, ¿verdad? No es que me monté en el bote y ya me fui, ¿verdad? Sino que precisamente ustedes también resguardan una serie de saberes que permiten controlar esa navegación, ¿verdad? ¿Qué elementos podríamos decir definen esos saberes o qué particularidades hay a la hora de navegar? Bueno, acá las personas de las comunidades cercanas, aledañas a los ríos, prácticamente nacen, digamos, nadando. Uno comienza, inicia en este aprendizaje desde que es muy niño. Entonces, saber cómo agarrar una palanca, saber cómo la posición correcta en la que uno debe ir en un bote, si debe ir de pie, si debe ir sentado, qué hacer en caso de que el río esté hondo, ¿verdad? Son cosas que son habilidades que se adquieren, ¿verdad? A través del tiempo, de los años y de la práctica. Y pues inicialmente, ¿verdad? Se utilizaba únicamente la palanca y años después fue como el motor que vino a facilitar, ¿verdad? Todas esas actividades también. Claro, claro, a eso me refería, ¿verdad? Y eh, a- a- ¿cuál es el estado actual de estas tradiciones? ¿Qué elementos les están preocupando? ¿Dónde sienten que puede haber algún riesgo en la continuidad de estas tradiciones? ¿O cómo ven el estado actual? Es un poco complicado porque, por ejemplo, se necesita obviamente un árbol para fabricar una canoa, ¿verdad? Y ya a través del tiempo muchas veces no se hace sostenible, ¿verdad? Porque hay que deforestar. Y con el tiempo también se han integrado otros elementos, otros materiales para hacer algún bote, fibra de vidrio y otros materiales.
pero la idea principal o la tradición es un bote de madera, de un árbol de cedro, que es lo más común. Y es un reto también mantener el equilibrio entre cuidar la naturaleza y pues todo el desarrollo que se da con base en esto. Claro, muy bien. Y para cerrar, Joelis, ahora que estás en esta parte emprendiendo desde el turismo, ¿cuál crees que es el papel de la gestión turística y qué han aprendido en ese proceso de gestión con este tipo de elementos? Es parte fundamental, ¿verdad? De toda la gestión turística, pues encontrar el equilibrio entre, pues, aprovechar los recursos naturales, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el río, los botes, la naturaleza que tenemos acá. Es como encontrar el equilibrio, ¿verdad? Entre uno y otro, porque pues también tenemos que hablar sobre el desarrollo sostenible. No podemos hacer uso excesivo de lo que tenemos acá. Siempre tenemos que buscar cómo cuidar, cómo mantener eso. Muy bien, más bien muchísimas gracias por darnos este panorama y por ayudarnos a precisar estos elementos teóricos desde la realidad particular de allá del territorio. Muchísimas gracias a Ronald, muchísimas gracias a Joelis. Yo quisiera hacerle una última pregunta, sí, en este último minuto del programa. Joelis, ustedes como personas jóvenes y vos como casi como ya estudiante graduada de la carrera de Turismo Sostenible, ¿qué han hablado, digamos, como juventud, como organizaciones para cuidar y salvaguardar estas tradiciones, como el uso tradicional de botes, que es una cuestión, como lo decías ahora, de supervivencia del territorio? Es algo un poco complicado porque no toda la juventud está inmersa en el cuidado de esta tradición, ¿verdad? En rescatarla. Son puntos muy específicos, digamos, por ejemplo, como mencionaba don Florentino, él es una persona pues de la comunidad y estamos muy orgullosos de él. Probablemente sus familiares sí ya conocen cómo se debe hacer, pero hace falta un poco más de interés por parte de la juventud. Probablemente hay jóvenes también que al igual que yo se interesen, pero hace falta un poco más de motivación. Muchísimas gracias, Joelis, por aclararnos eso. Yo creo que ahí queda entonces una beta de trabajo abierta para ustedes, para los que sí tienen una conciencia, ¿verdad?, más fuerte sobre la preservación, la revitalización de estos elementos de la cultura. Muchísimas gracias a Ronald por mostrar estos temas tan interesantes. Hoy con una estudiante que, ¿verdad?, que a través de un curso de la Cátedra de Historia construye, ¿verdad?, un trabajo, ¿verdad?, un acercamiento teórico y metodológico, vivencial de su territorio. Les invitamos a ver este programa en nuestras redes sociales, en las redes de Onda UNED y la Cátedra de Historia, y nos vemos en una próxima edición de este programa. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.